Imagina que caminas por una calle de Bagdad en 1994. Es de tarde. Se detiene un convoy negro. Bajan hombres con trajes civiles. No dicen nada. Te señalan. Tus amigas retroceden. No tienes tiempo de correr. Te suben al coche. Y durante los días siguientes, tu familia no habla de lo que pasó, porque hablar significaba desaparecer. Ese convoy trabajaba para Uday Hussein, el hijo mayor de Saddam, el príncipe de Bagdad, el hombre que secuestró mujeres de las calles con total impunidad, torturó futbolistas con barras de hierro y asesinó al guardaespaldas personal de su padre delante de generales durante una fiesta oficial. Rodeado siempre de Ferrari, leones en jaulas privadas y poder sin límites. Pero Uday no estaba solo. Estaba Qusay, el hermano silencioso, el que nunca causó escándalos, el que ejecutó masacres enteras con eficiencia quirúrgica y durmió bien esa noche, el que controló la Guardia Republicana y los servicios de inteligencia de Irak durante años, sin que casi nadie supiera su nombre fuera del país. Si esto ya te parece enfermizo, suscríbete ahora, porque lo que viene es considerablemente peor. Esta es la historia de los dos hombres más peligrosos del régimen, que no eran Saddam Hussein. De cómo el privilegio sin límites destruye a una persona de formas completamente distintas a como lo hace el poder sin escrúpulos. Y de cómo dos hermanos que compartían apellido, sangre y palacios llegaron al mismo destino. Una casa en Mosul, el 22 de julio de 2003, rodeados por 200 soldados con ninguna salida posible. ¿Cómo llegaron ahí? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Capítulo 1. El origen del mal. Para entender a Uday y Qusay, primero tienes que entender a su padre. Saddam Hussein nació en 1937 en Al-Auja, una aldea pobre cerca de Tikrit. Sin padre, con un padrastro que lo golpeaba. Creció durmiendo entre ovejas, sobreviviendo en una región tribal donde la violencia era el idioma universal del poder. En 1979 se convirtió en presidente de Irak. Su primer acto fue convocar una reunión del Comité Central del partido, leer nombres en voz alta y ejecutar a sus propios camaradas en los días siguientes. El mensaje era simple: nadie está a salvo. Y ese fue el ambiente en el que nacieron sus hijos. Uday en 1964. Qusay en 1966. Crecieron en palacios tan grandes que podías caminar 10 minutos sin salir de ellos. Cualquier juguete que mencionabas aparecía al día siguiente, pero cuando salías al jardín había hombres armados cada 20 metros. No podías salir a la calle, no había paseos por Bagdad. Cada salida requería planificación de días, vehículos blindados, escoltas múltiples. Los niños que conocías en eventos oficiales no te miraban como iguales. Sus padres les habían dicho exactamente cómo comportarse. Sé cortés, no lo contradigas, déjalo ganar. Podías ver la falsedad en sus ojos. No eran amigos, eran actores. Y entonces, encima de todo eso, Saddam añadió algo más. Octubre de 1988. Celebración privada a orillas del Tigris. La guerra con Irán había terminado. Uday tiene 24 años y ha bebido más de lo usual. También está Kamel Hanna Yayo, el asistente personal de Saddam, su catador de comida, el hombre de máxima confianza del presidente. Uday se acerca. Discuten sobre la madre de Uday y rumores de que Saddam tiene otra mujer. Yayo dice algo que Uday considera un insulto. Uday saca un cuchillo. Delante de generales, delante de funcionarios, delante de su propio padre, apuñala a Yayo repetidamente. El hombre cae. La sangre mancha el mármol. Uday no se detiene hasta que deja de moverse. Saddam presenció todo. La sala quedó en silencio absoluto. Y lo que Saddam hizo después, o más exactamente lo que no hizo, es lo que explica todo lo que vino después. Capítulo 2. Uday. El monstruo con Ferrari. Saddam no ejecutó a Uday. No podía. Admitirlo habría debilitado el régimen.
Lo mandó al exilio en Ginebra como supuesto diplomático, una humillación pública para el heredero. Pero mientras Uday estaba fuera, Qusay ocupó el espacio vacío, siendo confiable, siguiendo órdenes. Y cuando Uday regresó en 1990, descubrió que su posición ya no era indiscutible. Esa pérdida de confianza no generó reflexión, generó más oscuridad. Uday había dado señales desde la infancia. A los 8 años quería un juguete que otro niño tenía. El niño se negó. Uday lo golpeó. El padre del niño, oficial militar, le dijo que golpear no estaba bien. Uday respondió: «Mi padre es Saddam Hussein. Puedo hacer lo que quiera». Tenía 8 años cuando dijo eso. En 1984 fue nombrado presidente del Comité Olímpico Nacional iraquí, y aquí la historia alcanza un nivel de crueldad que cuesta procesar. Los atletas que fallaban eran torturados. Futbolistas de la selección nacional eran golpeados con barras de hierro después de perder partidos. Les afeitaban la cabeza públicamente como humillación. Los obligaban a patear balones de concreto hasta que sangraban. Los encerraban sin comida. Sharar Haidar, jugador que huyó de Irak en los 90, lo resumió así: «Jugábamos cada partido con miedo, no al equipo contrario, sino a Uday». Y el mundo vio a Irak competir en torneos internacionales. No supo lo que había detrás. Durante los 90, mientras la población hacía filas para comprar pan racionado bajo sanciones económicas, Uday construyó un imperio paralelo. Contrabandeaba Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, en violación directa de las sanciones. Tenía un zoológico privado con leones. Vivía en lujo grotesco mientras el país se desintegraba. Testimonios de mujeres sacadas de las calles de Bagdad, llevadas a sus residencias, liberadas días después con advertencias de que si hablaban sus familias pagarían las consecuencias. Latif Yahia, forzado durante años a ser su doble por su parecido físico, escribió después de escapar: «Uday no veía a las personas como humanos, las veía como objetos para su entretenimiento o para ser destruidas». En 1996 lo emboscaron en Bagdad. 17 balas. Sobrevivió, pero cojeó el resto de su vida. Necesitaba bastón. El dolor constante lo hacía todavía más impredecible, combinado con analgésicos y alcohol. Nunca se identificó a los responsables. Hay rumores, nunca confirmados, de que Qusay vio el atentado como oportunidad para eliminar al hermano que le bloqueaba el camino. En diciembre de 2002, 3 meses antes de la invasión, Saddam convocó reunión familiar para discutir contingencias. Uday estaba presente. Durante toda la reunión, Saddam lo trató como si fuera invisible. Cuando mencionó planes militares, habló con Qusay. Por primera vez en su vida, Uday no interrumpió. No exigió atención. Se quedó en silencio, observando cómo su hermano recibía la confianza que él había perdido para siempre. 3 meses después, las tropas americanas cruzaron la frontera. El régimen colapsó en 19 días. Uday huyó. Se movió por Irak bajo nombre falso. Terminó en Mosul, en una casa que no era suya, con el ejército más poderoso del mundo buscándolo activamente. Alguien calculó que $30 millones valían más que la lealtad. Y lo que pasó el 22 de julio de 2003, ya lo sabes. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender al otro hermano, porque Qusay Hussein es, en muchos sentidos, la historia más inquietante de las dos. Capítulo 3. Qusay. La sombra fría. Qusay nació en 1966, 2 años después que Uday. Y desde joven entendió una verdad que su hermano nunca quiso ver. Su única oportunidad era no cometer sus errores. Mientras Uday era explosivo y visible, Qusay era silencioso. En las reuniones familiares, mientras su hermano interrumpía constantemente, Qusay se sentaba en las esquinas escuchando. Su madre describió algo que notó cuando eran pequeños. Qusay podía perder una partida y luego otra, sin frustración visible.
esperando el momento correcto. A los 16 eligió el ejército. No como hijo mimado buscando títulos. Completó entrenamiento real. Sirvió en el frente durante la guerra Irán-Irak. Soldados que estuvieron con él describieron a un oficial joven que nunca pedía a sus hombres hacer nada que él no estuviera dispuesto a hacer primero. Saddam lo notó. Mientras Uday causaba escándalos que llegaban a sus oídos, Qusay cumplía órdenes sin buscar gloria. Con Uday, Saddam veía un reflejo de sus peores impulsos, un arma que podía voltearse contra su propio usuario. Con Qusay veía un instrumento perfecto, letal cuando se ordenaba, quieto cuando no. En 1991, grupos chiítas se levantaron en el sur después de la derrota en Kuwait. Saddam necesitaba a alguien que aplastara la rebelión sin vacilar, sin importar las consecuencias humanitarias. Eligió a Qusay, que tenía 25 años. Las instrucciones fueron explícitas: sin misericordia, sin prisioneros, arrasar lo que fuera necesario. Qusay obedeció. Durante semanas, sus fuerzas bombardearon ciudades chiítas, ejecutaron a miles, destruyeron mezquitas. Decenas de miles de muertos. Qusay regresó a Bagdad y simplemente reportó que las órdenes habían sido cumplidas. A partir de entonces, ascendió sin pausa. Control del Servicio de Seguridad Especial, la inteligencia interna que monitoreaba a todos dentro del régimen. Control de la Guardia Republicana Especial, las tropas que aplastaban golpes y ejecutaban purgas. Fue nombrado, no oficialmente pero sí funcionalmente, segundo hombre más poderoso de Irak. Todos dentro del régimen lo sabían. Pero había algo que casi nadie fuera del círculo íntimo conocía. Qusay tenía una vida completamente separada de su rol público. Estaba casado. Tenía 3 hijos. Mustafa, el mayor, nacido en 1988. A diferencia de Uday, que arrastraba a todo el mundo hacia su órbita caótica, Qusay mantenía a su familia en aislamiento deliberado. Sus hijos no asistían a eventos oficiales. Guardaespaldas que lo conocieron en contextos privados describieron a un padre que jugaba con sus hijos, que les leía, que intentaba darles algo parecido a una infancia normal. Esa normalidad era una ilusión. Qusay lo sabía. Sabía que si el régimen caía, sus hijos pagarían el precio simplemente por el apellido. Y esa contradicción era la que vivía todos los días. Para proteger a su familia, había elegido obedecer absolutamente a un régimen cuyos crímenes ponían a esa familia en peligro permanente. Cuando el régimen colapsó en abril de 2003 y Qusay huyó, tomó una decisión que nadie ha podido explicar completamente. No mandó a Mustafa al extranjero. No lo dejó en manos de alguien de confianza en un país neutral. Se llevó a su hijo adolescente de 14 años con él, en fuga a través de un Irak que se desintegraba día a día. Tal vez no confiaba en nadie suficientemente. Tal vez no podía soportar separarse de su familia en el momento en que todo lo demás colapsaba. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sabemos es que Mustafa, de 14 años, sostenía un rifle el 22 de julio de 2003 en esa casa de Mosul, y que murió ese mismo día. Capítulo 4. La caída 22 de julio de 2003. 1 de la tarde. Mosul, barrio Al-Falah. Más de 200 soldados de la 101ª División Aerotransportada rodean una mansión. Helicópteros Apache sobrevuelan a baja altura. Se usan altavoces para ordenar la rendición. No hay respuesta. Entonces comenzaron los disparos desde las ventanas. Dentro estaban Uday, Qusay, Mustafa y un guardaespaldas sin nombre relevante para la historia. La batalla duró 6 horas. 6 horas de fuego cruzado constante. 10 misiles TOW atravesaron las paredes en diferentes puntos. El edificio colapsó progresivamente. El techo se derrumbó. El fuego se extendió. Uday, con la pierna dañada desde 1996, con dolor constante, disparó hasta el final. No intentó negociar. No envió señales de rendición. Qusay
el hombre que había supervisado masacres y administrado el terror de Estado más eficiente de la región, disparó junto a su hermano, y junto a ambos, Mustafa, de 14 años, en una batalla que nunca debería haber peleado. Cuando el silencio llegó, 4 cuerpos entre los escombros. Uday fue identificado mediante registros dentales y las cicatrices del atentado de 1996, porque el estado de los restos hacía imposible el reconocimiento visual. El Departamento de Defensa publicó fotografías para confirmar públicamente las muertes. Las imágenes generaron controversia internacional inmediata, porque mostraban los cadáveres en condiciones que muchos consideraron violación de dignidad básica. Incluso el CICR expresó preocupación. Para el Pentágono era necesario. Sin evidencia visual, los rumores de que habían escapado habrían alimentado la insurgencia. Para muchos iraquíes, las fotografías fueron otra cosa completamente. Fueron la confirmación de algo que había parecido imposible durante toda su vida adulta. Los hombres que los habían aterrorizado ya no podían hacerles daño. Saddam sería capturado 5 meses después, en diciembre, escondido en un agujero en el suelo en una granja cerca de Tikrit. Sucio, barbudo, desorientado. El hombre que gobernó Irak con terror absoluto durante 24 años, reducido a esconderse bajo tierra. Fue ejecutado mediante ahorcamiento el 30 de diciembre de 2006, condenado por crímenes contra la humanidad. Uday, Qusay y Mustafa están enterrados en Tikrit, junto a él. Final Hay, una pregunta que queda suspendida sobre toda esta historia. ¿Qué habrían sido Uday y Qusay si hubieran nacido en otra familia? No es una pregunta que suavice lo que hicieron. No hay forma de suavizar las mujeres secuestradas, los atletas torturados, las masacres dirigidas. Pero es una pregunta válida porque parte de entender cómo funcionan los regímenes autoritarios es entender que producen monstruos de forma sistemática. No porque los monstruos existan en la naturaleza y busquen poder, sino porque ciertos ambientes destruyen los mecanismos que en circunstancias normales habrían contenido o transformado a esas personas. Uday aprendió desde los 8 años que sus acciones no tenían consecuencias para él, solo para los demás. Qusay aprendió que la única forma de sobrevivir era vaciar completamente su capacidad de cuestionar, de tener escrúpulos, de ser otra cosa que no fuera un instrumento perfecto de la voluntad de su padre. 2 estrategias distintas. El mismo resultado. El mismo día. La misma casa. El poder absoluto lleva dentro la semilla de su propio colapso. Destruye precisamente lo que lo habría mantenido viable. La confianza, la lealtad genuina, la capacidad de las personas a su alrededor de funcionar como seres humanos reales. Saddam construyó una familia que no podía producir sucesores funcionales porque el mismo ambiente que creó para mantenerse en el poder hizo imposible que sus hijos desarrollaran las capacidades necesarias para heredarlo. Las estatuas caen. Los palacios quedan vacíos o se convierten en museos de los crímenes cometidos dentro de sus muros. Y las familias siguen sangrando. Las víctimas siguen esperando justicia. Y las historias permanecen complejas e incómodas, resistiéndose a narrativas demasiado simples. Si esta historia te impactó, deja un comentario con lo que más te perturbó. Hay algo en nombrar lo que nos afecta que lo hace más real. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias enterradas detrás de los regímenes que marcaron el siglo XX. Los Gaddafi, los Assad. Las familias atrapadas en el centro del poder absoluto y los precios que pagaron. El poder se apaga, las cicatrices permanecen.